Ara San Juan. Un documento revela que el submarino hacía inteligencia en la zona Malvinas. Este es el documento. Este documento partió del Comando de Operaciones de Submarinos hacia el Ara San Juan. Tenía el Ara San Juan que vigilar movimientos de pesqueros chinos, pero también de 2 buques ingleses, que ahí están, al pie de este documento, el Clyde, que estaba en la zona de Puerto Argentino, y el Protector, donde se indica el lugar justo donde se encontraba en ese momento. Este buque, el Protector, es el que provee de víveres a las embarcaciones británicas que operan en la zona de la Antártida. Y fue el primer buque que llegó a la zona para encontrar al Ara San Juan. Luis Tagliapietra, que es familiar de uno de los héroes de ese Ara San Juan desaparecido, lo tenemos en comunicación telefónica. Luis, buen día. Carlos Álvarez, María Elena te saludan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Luis, ¿vos tenías conocimiento de este documento? Sí, es un mensaje naval que está incorporado a la causa judicial acá en Caleta, Olivia. Me agarraron justito, acabamos de terminar con una declaración testimonial y sí, incluso lo dijo Marcos Peña en el informe 108 que dio el Congreso. Tal vez como fue de alguna manera tal vez más solapada, quedó ahí, pero la realidad que sí, dentro del plan de misión estaba la palabra correcta es esa, tarea de inteligencia, porque en realidad le dan al submarino la posición donde se encuentran estos buques y bueno, la tarea es en el área de operaciones que tenían designadas, si lo avistaban, identificarlos, fotografiarlos y comunicar al Comando de Fuerzas Submarinas. Luis, y para eso viajaba en ese submarino el agente Castillo, Exacto. sin ningún tipo de preparación ante una posibilidad de crisis dentro de un submarino. Él era el encargado de fotografiar o filmar justamente estas naves inglesas. Sí, según lo que van surgiendo de los distintos testimonios, en las últimas misiones siempre había un agente de inteligencia. En este caso le tocó a Castillo, porque era el que llevaba la carpeta con la información de los buques a avistar y era el que tenía que fotografiar y registrar de alguna manera esos contactos. Lo que aclararon es que a todo personal en comisión, como le dicen, o sea, el que no es submarinista va en comisión, sí, se le hace una pequeña instrucción previa al abordaje respecto de los elementos de emergencia y demás, pero sí claramente no tenía el entrenamiento que tiene un submarinista, ¿no? Ahora, que se sepa que se realizaron este tipo de tareas de inteligencia, ¿no nos ponen un conflicto internacional? En el marco de que operaba en aguas internacionales, no, porque si el conflicto sería si se demostraría que ingresó en aguas controladas por Gran Bretaña, lo que se le llama el Arco de Malvinas o propiamente en las Islas Malvinas. Si el área de operaciones de esta famosa área juliana está al norte de esta área y pertenece a aguas internacionales y aguas de zona económica exclusiva argentina, entonces en realidad estaría en el marco de la defensa de la seguridad nacional. Es muy borderline esto, ¿no? Porque claramente sea una u otra cuestión, igual fue enviado a una misión de alto riesgo, claramente, porque ya el tener que entrar en contacto con el HMS Clyde es un buque de guerra, tengo entendido que es un portahelicópteros. Exactamente. Entonces
eso implica ponerlo en una situación de que podría tener algún tipo de conflicto y paralelamente no poseía ninguna herramienta de defensa porque no llevaba torpedos armados ni ningún tipo de arma defensiva, con lo cual más allá del estado paupérrimo de mantenimiento, claramente es como lo dije yo hace mucho, los han enviado a una misión casi suicida, es un acto criminal el enviarlo de la misión que los enviaron en las condiciones que los enviaron. Raúl, en la causa judicial, en el expediente, ¿surge que el resto de la tripulación sabía de esta situación o era solo el capitán el que estaba al tanto? No, en toda la documentación incorporada a la causa no surge ese dato. En algún testigo ha manifestado de que el propio capitán se enteraba durante la navegación, porque justamente la carpeta esta la llevaba la gente de inteligencia. Claro. Pero la verdad no hay certeza de ello, ¿no? A ver, Luis. El capitán sí sabía de las áreas de operación, o sea, las áreas que tenía que operar el submarino, que estaban determinadas previamente, que fueron las famosas estas áreas que se han publicado, Alejandra, Juliana, etcétera. Eso sí lo sabía el capitán. Ahora los detalles del avistamiento de estos buques no se sabe exactamente. Claro, pero Luis, igual de todas maneras, esta decisión de la Armada de hacer inteligencia con este submarino Ara San Juan en zona de Malvinas estaría violando justamente a la Dirección de Inteligencia Nacional, que depende del Ministerio de Defensa, porque es este organismo el que tiene que autorizar ese tipo de tarea de inteligencia. ¿Es así? Bueno, por eso te decía, hay que ser cuidadosos con el tema área Malvinas. Hasta ahora las pruebas que hay lo ponen por fuera del área Malvinas. De todos modos, la operación, el plan de operaciones, sí, está autorizado por el Ministerio de Defensa. Justamente mi denuncia contra el Ministro de Defensa está también basado en eso, que el Ministro de Defensa tenía conocimiento del plan de operaciones del submarino, no está al margen de ello, ¿me explico? Sí, vos decís que Aguad sabía de esto. Por supuesto, claro, está el plan de operaciones está comunicado a la Jefatura de la Armada y al Ministerio de Defensa. Bueno, en algún momento Aguad decía que no, que él no bueno, estaba... pero están los documentos que prueban que sí. Que prueban que se remitió copia a la Jefatura de la Armada y al Ministerio de Defensa. Obviamente, Luis, estos documentos están en poder de la jueza federal Yáñez en Caleta Olivia, sí, que es la que entiende en esta causa, ¿no? Exactamente, claro, sí. Y Raúl, ¿vos pensás que estas tareas de inteligencia que ahora se sabe que estaban realizando pueden tener que ver con la desaparición del submarino? Por eso, justamente, repito lo que vengo diciendo desde el primer día, no descartamos absolutamente ninguna hipótesis, o sea, sabemos los distintos inconvenientes que tuvo el submarino respecto del mantenimiento, no hay dudas acerca de la situación crítica que vivieron con el tema de la entrada de agua por el snorkel, etcétera. Lo que no sabemos qué pasó después de eso, y después de eso, o durante incluso esa situación, estaban en un estado de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque estaban lidiando con ese principio de incendio de baterías, estaban ventilando, eso significa que estaban por lo menos en profundidad de snorkel, sino en superficie directamente, y que haya pasado además otra cosa, sí, es algo que no lo podemos ni confirmar ni descartar en este momento, pero es una hipótesis válida. Y otra cosa puede ser desde un ataque hasta una colisión, por ejemplo, con otro buque, hasta distintas circunstancias que bueno, justamente estamos en esta investigación para dilucidarlas, ¿no? Pero que en esto, perdóname por ser repetitivo, es fundamental encontrarlos, porque hasta tanto no los encontremos, todo va a quedar en hipótesis, alguna más probable que otra, pero en hipótesis. Y hasta ahora la actitud del Poder Ejecutivo ha sido
muy reacia a encontrarlos, más allá de lo discursivo. Entonces, nosotros necesitamos que se tomen medidas bien concretas, fuertes, contundentes, para que la búsqueda sea efectiva, sea amplia y que derive en encontrarlos, porque cuando los encontremos, no sé si van a estar todas las respuestas, pero van a estar muchas. ¿Y esta información plantea otro radio de búsqueda? Claro, es que justamente todo tiene que ver con todo, porque el área de búsqueda, que en la hipótesis de la Armada, se circunscribe a el famoso evento hidroacústico, como que ese evento hidroacústico fue una explosión o implosión lapidaria que hundió el submarino inmediatamente y los mató a todos. Básicamente ese es el argumento. Ahora, a la luz de los eventos y de que no se lo encuentra, cabe la posibilidad de que o bien ese evento hidroacústico no tuvo que ver con el San Juan, sí, o por ahí tuvo que ver, pero no fue tan lapidario, o sea, que puede haber quedado navegando tanto en superficie como a media agua, como se le dice, y haya generado, digamos, que se desplace a otras áreas. Por eso también siempre hablamos de la necesidad de que se amplíe el área de búsqueda, teniendo que esta es una posibilidad que además coinciden varios expertos con ella, ¿no? Y como te decía, que en ese marco también, además, haya pasado otra cosa, es una posibilidad que no se puede descartar. O Luis. sea, hoy lo único que sabemos Sí. es que a las 7:30 fue la última comunicación concreta que llegó el submarino. A las 8:37 hubo un intento de comunicación satelital, lo que lo pone todavía a altura del snorkel, y después no sabemos qué pasó. Por eso también es bastante desprolija, por así decirlo, por una palabra sutil, este supuesto informe preliminar de la Comisión Investigadora del Ministerio de Defensa, dando precisiones que la verdad no sé de dónde sacan la información para dar las predicciones que dieron, ¿no? Está bien. Bueno, eso es una de las explicaciones que van a tener que dar acá en Caleta Olivia el 25 y 26 de abril cuando vengan a declarar. A ver, en este documento donde se puede observar las naves inglesas, estamos hablando del Clyde, que como bien vos decías, es un buque portahelicópteros, pero te agrego que también tiene lanchas rápidas para echarlas al mar ante emergencias. Y el Protector, que es un buque prácticamente de abastecimiento. Ahora, ¿te llama a vos que este buque logístico haya sido el primero que llegó al lugar para intentar buscar al submarino Ara San Juan? ¿Eso abre también varios interrogantes? Sí, claramente tiene una doble lectura, sí, claramente. De hecho, uno de los trabajos que estamos haciendo es tratar de ir viendo los tiempos que demoraron algunos buques en llegar al área de búsqueda en virtud de su velocidad crucero y demás, para ubicarlos en áreas hipotéticas previas a la desaparición. Es un trabajo complicado porque estos buques no llevan AIS. AIS es un transporte satelital donde ubica permanentemente, por ejemplo, a los buques pesqueros y brinda información del tipo de buque, matrícula, etcétera. Sí. Los buques de guerra no llevan esto por razones obvias, entonces es muy difícil trazar, por ejemplo, cuáles fueron la ubicación previa, pero bueno, se puede calcular por estima en virtud del tiempo que demoraron en llegar al área de búsqueda, ¿no? Y bueno, sí, esto genera esa doble lectura. Por un lado, uno puede interpretar la camaradería, digamos, de los británicos al salir, apenas se enteraron de la desaparición del Ara San Juan, de salir a la ayuda, a buscarlos, y la otra es que tuvieran otro tipo de intención. Eso va a ser difícil de establecerlo, por lo menos con las pruebas que tenemos hoy en día, ¿no? Lo que pasa, Luis, que yo te lo preguntaba incluso, y corregime si no es así, pero tengo entendido que hubo una comunicación del comandante dando la alerta de que había sido avistada o fue avistado un submarino nuclear en el lugar donde navegaba el Ara San Juan. ¿Esto es así? ¿Está incorporado también a la causa esto?
es otra cosa. No fue una alerta, simplemente fue la navegación del mes de julio, Sí. la que realizaron del 1 al 19 de julio. Ellos dan cuenta en el informe posterior, no fue una comunicación que se dio en el momento, ¿no? El capitán cuando vuelve a puerto tiene que hacer un informe acerca de las actividades que realizaron, acerca de los detalles en realidad de la misión realizada. Bueno, en ese informe relata que el sonarista detectó un ruido consistente con lo que sería un submarino nuclear. Claro. Ahora, Luis, te hago una consulta. Y no saben más que ellos, por supuesto, no saben ni la nacionalidad ni nada, porque ellos los sonaristas detectan por el ruido, Sí. saben, por ejemplo, de cuántas palas tienen, si un buque de superficie, si un submarino, son gente muy entrenada, entonces en virtud de ello tienen como un nomenclador acerca del tipo de submarino que podía ser y se trataba de ello, pero no se supieron más datos, lo escucharon durante un tiempo, ellos se quedaron en silencio y después se perdió el ruido y nada más, no fue más que ello. A ver, vos hablabas recién de que pudo haber habido un accidente, pudo haber chocado el submarino Ara San Juan con algo o pudo haber sido atacado. La pregunta es... O pudo haber sido la hipótesis oficial también, ¿no? O sea, todas las posibilidades están dadas. Correcto, pero en el caso de que haya sido atacado, pongamos esa hipótesis, ¿es posible encontrar restos del submarino ante un ataque? Y claro, bueno, eso es el por el cual prácticamente se podría, no digo descartar esa hipótesis, es una hipótesis que no se puede descartar, pero claramente si hubiera habido un ataque externo, tendrían que haber muchos rastros, de muchos tipos, por ejemplo, desde pérdidas de aceite, pérdida de combustible, elementos que flotan, mortandad de peces, por ejemplo. O sea, cuando se produce una explosión de las características que podría ser de una carga de profundidad o de un torpedo o un misil, ese impacto, no por la explosión en sí misma, sino por el efecto sonoro, Sí. genera gran mortandad de peces, por ejemplo, ¿no? Y hasta ahora no ha habido testimonios de pesqueros o de otros buques que, por ejemplo, hayan encontrado mortandad de peces o elementos flotando, manchas de aceite, manchas de combustible, ¿sí? Es por eso que hasta ahora la hipótesis más fuerte es que se haya hundido sin efectos de ese tipo, ¿no? Claro, de un ataque externo. Bueno, exactamente. Raúl, ¿y ustedes Pero creen bueno, que... Raúl, Luis, perdón. ¿Creen que tienen toda la documentación o que podría haber documentación que no les haya sido entregada? No, yo creo que falta. No creo que falta, sé que falta. Nosotros estamos trabajando, estudiando meticulosamente cada documento y en virtud de la normativa y en virtud del cruce de documentos, hemos solicitado acá a la justicia que solicite, valga la redundancia, a la Armada Argentina cierta documentación que entendemos que falta. No te puedo decir si será mayor o menormente relevante, pero sí, falta documentación que no fue remitida. Desde el día 1 igual la Armada, cuando se levantó el secreto respecto de la documentación, lo dijo claramente que nosotros solicitáramos lo que necesitamos, que ellos fueron remitiendo en virtud de los pedidos nuestros, no en virtud de poner todo arriba de la mesa con transparencia. Bueno, Luis, gracias por esta comunicación telefónica con Crónica. Vamos a seguir atentamente todas las novedades que haya con respecto al Ara San Juan y obviamente que la justicia empiece a acelerar los tiempos también, aunque sabemos que se está trabajando bien. Sí, estamos trabajando acá muy arduamente. Hace una semana que estoy acá en Caleta, Olivia. Mañana, por ejemplo, declara el ex jefe de la Armada, Marcelo Rur, Sí. una declaración que entiendo va a ser muy importante. Ah, bueno, Así que es un buen dato ese que nos das. Sí. Muchas gracias, Luis. Abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes por la preocupación, por la ocupación y a tu disposición cuando quieras. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.